El muestreo en la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa se basa en la recolección y análisis de datos numéricos para obtener conclusiones estadísticas. El muestreo es una técnica fundamental para obtener la información representativa de una población más amplia. Población y muestra. La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que son del interés para el investigador. Una muestra es el subconjunto de la población que se selecciona para representar a la población completa. La muestra debe ser lo suficientemente representativa de la población para que los hallazgos sean generalizables. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende de factores como el tamaño de la población, la precisión deseada y el nivel de confianza. Una muestra más grande proporciona mayor precisión, pero también mayor costo y tiempo. Muestra probabilística y no probabilística. Muestra probabilística. Cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado para la muestra. Muestra no probabilística. La selección de los miembros de la muestra se realiza de forma subjetiva, sin una probabilidad conocida. Técnicas de selección de muestras probabilísticas. Muestreo aleatorio simple. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Muestreo sistemático. Se selecciona un punto de inicio aleatorio y se seleccionan individuos a intervalos regulares. Muestreo estratificado. La población se divide en estratos y se selecciona muestra de cada estrato. Muestreo por conglomerados. La población se divide en grupos y se seleccionan grupos completos para la muestra. Ejemplo de muestreo probabilístico. Encuesta de opinión. Se utiliza un muestreo aleatorio para obtener una muestra representativa de la población. Investigación de mercado. Se puede usar diferentes técnicas de muestreo probabilístico para estudiar el comportamiento del consumidor. Estudio de salud. Se utilizan muestras probabilísticas para obtener información sobre la salud de una población. Técnicas de selección de muestreo no probabilístico. Muestreo por conveniencia. Se seleccionan los individuos que están más asequibles al investigador. Es fácil y económico, pero la muestra puede no ser representativa de la población. Muestreo por cuotas. Se divide en la población en estratos y se seleccionan a un número determinado de individuos de cada estrato. Es más representativo que el muestreo por conveniencia, pero la selección dentro de cada estrato puede ser subjetiva. Muestreo bola de nieve. Se inicia con algunos individuos y se les pide que recomienden a otros participantes. Útil para la población, difíciles de alcanzar, pero puede tener sesgos. Ventajas y desventajas del muestreo probabilístico. Ventajas: mayor precisión y generalización de los resultados. Resultados más confiables y objetivamente obtenidos. Una de las desventajas es mayor costo y tiempo. Puede ser más complejo de implementar. Conclusión y recomendación. El muestreo probabilístico es una técnica crucial en la investigación cuantitativa que permite obtener conclusiones generalizables. Una de las recomendaciones es seleccionar la técnica de muestreo adecuado según los objetos de investigación. Planificar cuidadosamente el tamaño de muestra para garantizar la precisión y la representabilidad. Muestreo probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? ¿Para qué sirve? El muestreo probabilístico se refiere al estudio o el análisis de grupos de población. Utiliza formas de métodos de selección aleatoria, donde te ofrece la mejor oportunidad para crear una muestra representativa de la población. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de ser seleccionado.
Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidan con la población general. Los tipos de muestreo: aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y por último aleatorio conglomerado. El muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y por lo tanto están descritos en el marco muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, si los individuos de una población se enumeran del 1 al n, extraemos n bolas del bombo y la muestra será los individuos seleccionados. La muestra obtenida es una tal que todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser seleccionados sin reposición. El muestreo sistemático es donde se hace una selección aleatoria en el primer elemento de la muestra y luego se pasará a seleccionar los elementos posteriores pero utilizando intervalos fijos y esto hasta llegar a tener la muestra deseada. Un investigador tiene una población total de 60 individuos y necesita 12 sujetos primero. Elige su número de partida, luego elige el investigador su intervalo 5. Los miembros de su muestra serían 2, 7, 12, 17, 22 así sucesivamente hasta llegar a la muestra deseada. Luego, muestreo aleatorio estratificado. Técnica donde se divide a la población en estratos. Se selecciona aleatoriamente a los sujetos. Los estratos más comunes utilizados en el muestreo aleatorio son la edad, el género, el nivel socioeconómico, la religión, la nacionalidad y los estudios alcanzados. Supongamos que tienes 3 estratos de 32 cada uno. Tenemos una fracción de muestreo de 5 de 32. Luego debe comenzar a probar 5 de cada uno. No olvidar esta fracción. Muestreo por conglomerado. El muestreo probabilístico por conglomerado. Este se usa cuando es imposible usar el muestreo aleatorio simple debido al tamaño de la población. A diferencia de escoger a todos los sujetos de la población inmediatamente. Básicamente estos grupos se seleccionan dividiendo la población principal en varias secciones. Este tipo de muestreo puede producir una muestra más precisa y menos costosa. Hay 2 tipos de muestreo por conglomerados. Monoetápico: se escogen primero las muestras de manzanas y luego se elige al azar los elementos dentro de las manzanas seleccionadas. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Desventajas del muestreo por conglomerados: se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Puede dividir a toda la población en diferentes conglomerados, es decir, ciudades. 2. Luego, el investigador selecciona una serie de conglomerados en función de su investigación, a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático. 3. Luego, de los conglomerados seleccionados, ciudades seleccionadas, el investigador puede incluir a todos los estudiantes secundarios como sujetos o seleccionar un número de sujetos de cada conglomerado a través de un muestreo aleatorio simple. Mi nombre es Dolores Álvarez y el día de hoy vamos a trabajar o hablar sobre la población y muestra con un enfoque cuantitativo. Vamos a
iniciar hablando de lo que es la población y muestra. Entonces, cuando yo hablo de población, es el total de unidades que voy a investigar. La población no se refiere únicamente a personas, pueden ser número de manzanas, o hectáreas, o animales, que cumplen con la característica que yo estoy buscando. A lo mejor yo quiero conocer sobre mujeres, pero no solamente mujeres en general, sino mujeres que habitan el municipio de Cortázar. Se acota a las mujeres que viven en Cortázar. Esa sería mi población de estudio. El total de unidades que cumple con los criterios de selección, es decir, la población en general serían las mujeres, pero las que viven en Cortázar, esa sería mi población de estudio. Mi muestra representa ejemplos o unidades que cumplen con esa característica, pero yo no puedo a veces ir a encuestar a todas o tomar todos los datos, porque a veces financieramente y en cuestión de tiempo es imposible y no es necesario. Para eso tenemos la estadística. Es decir, si por ejemplo yo quiero saber de qué tipo de sangre tiene una persona, yo no necesito sacarle toda la sangre para saber qué tipo de sangre es. Con una gotita tengo suficiente, porque es una muestra que es representativa del total de su sangre, es decir, tiene un comportamiento similar al resto de su sangre. Entonces yo no necesito sacar todo, solo necesito una muestra. Y para eso hay métodos estadísticos para calcular cuánto es lo que uno debería tomar como muestra, es decir, como unidades de estudio que representan el total de la población de estudio. Entonces, con esta muestra a mí me permite generalizar los resultados en la población. La población son todos los casos que cumplen con una especificación, es la población de estudio. Y esto es importante porque cuando nosotros generamos el resultado, es importante que digamos que son resultados que describen nuestra población de estudio. Pudiera ser diferente el comportamiento que tengan mujeres en China que las mujeres del municipio de Cortázar, totalmente diferente. Entonces yo sí tengo que delimitar estas especificaciones que dan características especiales a mi muestra. Ok, la muestra es un subgrupo que tiene que estar dentro de la población de estudio, y los cuales yo voy a recolectarles los datos para que me representen a ese grupo. Y hay muchas formas en los métodos cuantitativos, bueno, varias formas de generar las muestras. Hay 3 tipos cuando son probabilísticas, es decir, podemos hablar de una aleatoria simple, podemos hablar de estratificadas. Vamos a pensar, una aleatoria simple es que yo diga, existe hasta una fórmula para calcularlo, son tantos individuos, vamos a decir 200 individuos, y yo digo, cada 10 que pasen yo voy a escoger a uno, independientemente, ¿no?, de qué características tenga. Cumple con que es una mujer, que es del municipio de Cortázar, entonces cada que pasen 10 mujeres yo voy a escoger una al azar para que me conteste. Entonces es aleatorio simple, no si de alguna manera hacemos un trabajo que sea aleatorio sin escoger ciertas características. Es diferente la estratificada. La estratificada se utiliza mucho para la investigación social, específicamente la educativa o cualquiera que tenga subconjuntos. Lo que yo pretendo con una muestra estratificada es tener representatividad de los diferentes grupos que componen mi población o mi universo. Entonces, vamos a pensar que en una escuela yo hago una encuesta de qué tan satisfactorios son los servicios, pero no considero la gente que va en turno nocturno, nada más les pregunto a los de la mañana y la tarde, y los de turno nocturno no los considero,
y yo digo, pues yo necesitaba, no sé, 300 encuestas, ya están aplicadas, ya estuvo. Pero resulta que en los de la tarde ya no hay fotocopias, no hay cafetería, etc. Entonces, su percepción sobre estos servicios puede variar bastante. Por lo tanto, cuando yo busco una estratificación, yo digo, bueno, ¿cuánto es mi población? Y ese grupo de turno nocturno, ¿qué porcentaje representa? Pues no sé, es el 10% de mi población. Bueno, de mi muestra yo tengo que calcularle un 10% y ese es el número de casos que yo tengo que poner de turno nocturno para que tenga representatividad todos esos grupos en mi muestra. Algo muy parecido es la muestra por racimos. En este caso yo tengo que ir o acudir a los lugares, vamos a pensar en el INEGI que está haciendo su levantamiento. Bueno, tiene que acudir a vamos a decir, a ciertas colonias donde están ubicadas esas poblaciones como un racimo y tiene que tomar datos de todas las colonias para de alguna manera lograr esa representatividad. Entonces, la estratificada pues es sobre porcentajes de participación de la población, y en el caso de los racimos pues son se puede ser de ubicaciones geográficas que tengan representatividad y se toman ciertas muestras de un lugar, de otro lugar, para unirlas y en su conjunto describir esa población. También tenemos la prueba no probabilística, que quiere decir que los casos no se pretende que sean estadísticamente representativos. Es decir, pues tomo los que puedo, los que están al alcance, pero pudiera ser, vamos a pensar nuevamente el caso del turno nocturno, pues yo tomo los que me contestan, pero no busco que tenga esa representatividad. Entonces, esas son las muestras no probabilísticas. Cualquier trabajo de investigación debe definir qué tipo de muestra es la que va a utilizar. Para que la persona que la lee sepa sus resultados en función de qué está, ¿no? Y cómo es esa muestra que ellos están argumentando que están presentando. Es importante que recalquemos y que se pongan los datos cuando uno escribe su metodología y qué método va a utilizar, que aclaremos el índice de confiabilidad y el margen de error que se maneja. Cuando uno calcula la muestra, normalmente hay calculadores de muestra en línea, que el NetGuess es uno de los más populares. Ahí tú calculas el porcentaje de confiabilidad y el margen de error, que en las ciencias sociales normalmente es el 95% de confiabilidad y el 5%. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Continuamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.